extraradio1.com. Tenemos la entrevista del día con la señora Isabel del Río Salvador. Bueno, doña Isabel nació en Madrid, tiene una licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Su infancia, igual que su adolescencia, transcurrieron entre España e Inglaterra. Ha sido periodista y locutora para diversos medios de comunicación, tanto en Madrid como en Londres, donde trabajó para el Servicio Mundial de la BBC. Y desde hace 2 décadas trabaja como lingüista en un organismo internacional con sede en la capital británica. Su colección de cuentos fantásticos, La Duda, fue finalista de los premios Nuevos Narradores Ícaro y fue además publicado por Tusquets Editores. Su poesía y ficción han aparecido en distintas publicaciones y se han traducido a otros idiomas. Ella ha ganado varias veces el premio anual Farrago por su poesía performance en inglés y por supuesto en español. Ha publicado traducciones literarias así como muchos cursos de idiomas. Tiene varios textos pendientes de publicación, entre otras varias novelas y colecciones de cuentos. Desde siempre a ella le ha interesado la experimentación en literatura y las posibilidades creativas del bilingüismo, y de ahí esta obra Cero Negativo. Bueno, con este preludio le damos la bienvenida a Extra Radio 1 a la señora Isabel del Río Salvador. Buenas tardes, señora Isabel. Estamos para la radio de Londres, la radio latina, y la escuchan en el mundo entero. Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario Germán. Estoy encantada de estar con vosotros y un saludo muy efusivo a todos tus oyentes. Bueno, agradeciéndole de antemano por su cortesía, por su tiempo con Extra Radio 1. Bueno, después de esta introducción, ¿qué más podemos decir? ¿Quién es Isabel del Río Salvador? Pues como has explicado en tu amabilísima introducción, pues soy una escritora española y vivo en Londres desde hace muchos años. Además me crié en este país y por lo tanto soy bilingüe. Hablo inglés y español de la misma manera. Creo que no hay diferencias y me siento para muchas cosas española y para otras cosas me siento bastante británica, debo decir. Y como has indicado, pues he sido periodista, he sido locutora, tanto en España como en el Reino Unido, y ahora trabajo como lingüista en un organismo internacional. De todos modos, para mí lo más importante es que escribo. Me gustaría dedicarme a ello a tiempo completo, no es posible, pero confío en que pronto pueda conseguirlo. Bueno, doña Isabel, pues tengo en mis manos Cero Negativo. ¿Qué es Cero Negativo? Tengo un libro que realmente se nota muy interesante. ¿Qué nos diría usted acerca de esta obra? Pues mira, Cero Negativo es un libro bilingüe escrito a la vez en inglés y en español. Incluye 16 relatos cortos, pero 2 versiones de cada relato, una española y otra inglesa. No son traducciones, sino versiones, insisto, porque los relatos a veces son muy distintos entre sí. El español dice una cosa y el inglés dice otra. No es que se contradigan, sino que se complementan. Y a veces la clave del español está en el inglés y a veces la clave del inglés está en el español. En cuanto al tema, es un libro que puede parecer a primera vista oscuro, pero también tiene su humor, por supuesto. A mí me gusta escribir de manera humorística. En cuanto al tema, ya te digo, se trata de una acusación contra todo aquello que hace que el ser humano pierda la vida injustamente. El derramamiento de sangre, de ahí Cero Negativo, que es un grupo sanguíneo, el menos frecuente. Y es una acusación contra la guerra, contra la violencia, contra el asesinato, la tortura y sobre todo la matanza de inocentes. Hay un relato que se titula Inocencia y es sobre la matanza de inocentes bíblica en español. Y en inglés, la versión en inglés es sobre un muchacho homeless, desahuciado, que vive en Nueva York, en las calles de Nueva York. También una criatura inocente que no tiene la culpa de nada, pero que se ve oprimido por las injusticias sociales. Bueno, Isabel, ¿cómo se inspira para escribir sus obras? Por ejemplo, ¿necesitaría estar a solas para poder tener más proyección?
Pues yo, la verdad es que no me inspiro, si quieres que te diga la verdad. Yo escribo, el oficio de escritor es un oficio y desde luego tengo que estar sola para escribir, eso sí. Y a veces pongo música cuando estoy escribiendo, pero cuando paso a la fase de revisión, y yo me reviso mucho. Los ingleses tienen un dicho que es "There is no writing, there is rewriting", es decir, no hay escritura, sino que hay reescritura. Uno se reescribe y reescribe hasta que encuentras la manera más natural. Para escribir de manera muy natural hay que escribir mucho y hay que reescribir mucho. ¿Y algún lugar Y entonces, especial donde se sienta cómoda para empezar a sí, escribir? bueno, es una manera muy particular mía de escribir, y es que yo tengo un sofá maravilloso que ha pertenecido a la familia desde hace muchos años y está lleno de telas especiales de muchos colores, y en este sofá es donde yo me reclino y escribo con mi MacBook. Yo, vamos, con mi portátil. Y así es. Esa es mi manera de escribir. A veces también uso el ordenador más grande que tengo, de mesa, pero normalmente escribo así. Bueno, Y Isabel, de todos los títulos de sus libros, para usted, ¿cuál es el más importante? Me dice Mario Germán, léase este libro? bueno, ¿sabes una cosa? Para los escritores yo creo que el título más importante es el último siempre, porque es el libro con el que más te identificas, es el que más corresponde a lo que eres en este momento. De todas maneras, aunque acabo de publicar Cero Negativo hace muy poquito, Zero Negative, Cero Negativo debo decir, porque está escrito en 2 idiomas, para mí el libro más importante es la novela que acabo de terminar. Porque responde a una serie de inquietudes que tengo yo y de inquietudes que tiene también, creo, el ser humano en estos momentos. Pero como soy escritora y por lo tanto soy algo supersticiosa, no puedo hablar ni de la novela ni del título de la novela. Solo te diré que tiene más de 400 páginas. Bueno. O sea que es un novelón, no es una novela. Bueno, recordando un poco, a ver, ¿a qué edad supo usted, se convenció y dijo, Isabel es una escritora? ¿A qué edad? Pues esto es una cosa que se remonta mucho tiempo atrás y literalmente a cuando aprendí a escribir. Aprendí a escribir y enseguida que me solté, empecé a hilar frases y me gustaba mucho dibujar. Yo no dibujo mal tampoco. Y escribí pequeños relatos ilustrados y debía tener pues a lo mejor 6 años, una cosa así. Sí. Y desde siempre he querido escribir. Desde muy niña, ¿no? Desde muy niña, sí, desde pequeña, y siempre he escrito. Yo creo que no he parado de escribir, siempre he escrito sistemáticamente. Tengo centenares o miles de páginas, no todas por supuesto se han publicado, se han ido publicando poco a poco, pero sí soy una especie de escritora nata. Bueno, según su propio concepto, debido a su gran experiencia en las letras, ¿a qué atribuye usted misma el éxito de sus obras? Creo que es porque hablo de temas actuales que incumben a casi todo el mundo, a inquietudes, como te comenté antes, que afectan a muchas personas, y creo que el escritor como que ha de atreverse a nombrar lo que los demás no nombran, hablar de lo que los demás no dicen, pero siempre, claro, con un gran sentido de la responsabilidad social. ¿Algunas lecturas en especial la inspiran? Pues a mí me interesa todo, de todo se puede aprender. Mi abuelo siempre decía que no hay libro malo, siempre puedes aprender, aunque sea aprendes a cómo no escribir un libro si es muy malo. Pero en estos momentos, curiosamente, me está interesando mucho la novela policíaca, quizá porque la novela que he terminado y la novela que tengo entre manos, que va a ser la versión en inglés de la novela española que he terminado, en cierto modo es una novela de misterio. Y, por ejemplo, ahora, además de lecturas, hago relecturas y ahora mismo estoy leyendo The Big Sleep, el clásico de Raymond Chandler, que es la novela policíaca por antonomasia. The Big Sleep, hicieron una famosa película, recordarás, con Humphrey Bogart, y ese término, esa expresión es slang para referirse a la muerte. Y también he empezado la última novela de William Boyd, un escritor británico que me interesa mucho, y ha hecho una novela de James Bond,
que se llama Solo, imitando el James Bond clásico, digamos. Sí. Bueno, Isabel, pasando a otro punto, en la realidad social actual, que no es fácil en ninguna parte del mundo, ¿cuál es para usted el papel del escritor? Pues el papel del escritor en realidad es la voz de la conciencia para mí. Creo que el escritor tiene la responsabilidad, no una responsabilidad, sino la responsabilidad para decir lo que está pasando y que nadie dice. Eso es un poco lo que comenté antes. Lo que no nos dicen los políticos que está pasando, nosotros debemos decirlo. Las acusaciones que no se hacen, nosotros debemos hacerlas. En cierto modo, mi libro Cero Negativo es lo que ha hecho. Ya te decía antes también que es una acusación contra todo lo que sea el derramamiento de sangre, contra la guerra. Hay varios relatos en contra de la guerra, varios relatos en contra de la tortura, de la violencia terrible que hay, violencia de género, violencia contra personas desvalidas, contra niños. Todo esto es un problema muy grave en el mundo y creo que a los escritores nos corresponde tomar la iniciativa de hacer esta acusación y escribirlo de alguna manera. La literatura tiene que ser escapista hasta cierto punto, también tiene que tener un contenido importante, un contenido de responsabilidad y de investigación y de decir lo que está pasando de verdad. Isabel, hay muchos grupos de lectores, clases que les gusta diferentes géneros. ¿Hay algún determinado grupo de lectores a los cuales usted quiere llegar con sus letras? Mi tipo de literatura no es fácil de identificar, en el sentido de que, aunque puede ser de misterio o puede ser de ciencia ficción o puede ser fantástica, porque tengo relatos de todos estos tipos, en general lo que más se define es literatura de misterio, literatura quizá un poco oscura, pero siempre con ese componente humorístico del que antes te hablaba. Al mismo tiempo también escribo poesía y yo no puedo evitar que en mis textos a veces haya fragmentos que sean muy poéticos. Entonces, el tipo de literatura que hago puede gustar a los aficionados a las novelas de misterio, a las novelas policíacas, pero también a los que gustan de la poesía, a los que les encantan los relatos fantásticos, a los que les gustan los relatos surreales. Entonces, creo que en general, digamos, un tipo de literatura algo oscura, pero que puede interesar a todos los públicos y a todas las edades, en cierto modo. Bueno, Isabel, tengo dos preguntas que las podemos concretar en una sola. ¿Existe la verdadera inspiración? Y si es así, ¿cuál es su principal aspiración como escritor o como escritora? Pues antes se comentaba que escribir es un oficio como otro cualquiera. Entonces, igual que uno no está inspirado para trabajar en la radio, o no tiene por qué estar inspirado para trabajar en la radio o para trabajar en una oficina o en una fábrica, así, en fin, en la literatura uno no tiene que estar inspirado en el sentido de que te vengan las ideas de fuera. No, uno se sienta y uno escribe. Cuando uno es un escritor profesional, cuando uno es un escritor a salto de mata y de vez en cuando escribe un poema o escribe una línea interesante, tienes que depender de muchas cosas, pero cuando uno es un escritor, te sientas y escribes. Y en literatura, como en las demás, solo existe el esfuerzo, sudor y lágrimas. Sangre no, pero casi. Bueno, ya que hablamos de esas lágrimas, sí, precisamente la crítica literaria, según su concepto, ¿cómo la ha tratado? Pues digamos que en general ha sido favorable, ha gustado mucho, y además el hecho de que sea un libro bilingüe ha interesado a mucha gente, y el ejercicio de escribir un relato en dos idiomas, porque piensa que ha habido escritores bilingües a lo largo de la historia, Brodsky, Nabokov, Beckett, pero escritor bilingüe simultáneo
no es tan frecuente. Hay una escritora catalana que es Carme Riera, que escribe algo parecido a lo que hago yo, una versión en español y otra versión en catalán. Pero no suele ser muy frecuente. Bueno, para toda la gente que está interesada en su obra, en conocer más a fondo y sobre todo, por ejemplo, en Cero Negativo, ¿dónde puede encontrar a Isabel del Río Salvador? ¿Dónde la puede encontrar? Y por supuesto su obra. Pues mira, para empezar, Cero Negativo va a salir como libro digital muy prontito, y para estar informado de esto podéis entrar en mi website, que es www.isabeldelrio.net, y hay una sección en español y otra en inglés, y también por supuesto en las redes sociales. Yo estoy en Facebook y en Twitter, y espero que podáis ser todos mis amigos en Facebook. Estaré encantadísima de tener a tus oyentes siguiendo mis distintas actividades. Precisamente dentro de unos días tendré una presentación en inglés y en español de poesía en la Sociedad de Poesía, en el café, Poetry Café en Covent Garden. Y para más información, pues mirad en mi website. Y ahí estaré leyendo un poema nuevo que estoy escribiendo ahora mismo, muy revolucionario, tanto en inglés como en español. Isabel, usted ha sido muy, pero muy amable con todos los oyentes de extraradio1.com. Reitero el agradecimiento por atender este llamado desde Londres, y bueno, pues Extra Radio siempre está para toda la comunidad latina, y lo invitamos a que esté muy pendiente de toda la información aquí desde Londres, porque enviamos nuestro mensaje para el mundo entero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario Germán. Encantadísima de haber hablado con todos ustedes, y muchos saludos a todos sus oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes.